Mujeres 10. Crearte y ser. Uniradio Jaén, en colaboración con la radio de la Universidad de Sevilla y la radio de la Universidad de Almería. Proyecto Atalaya. Dirige Julio Ángel Olivares Merino. Saludos oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, Uniradio Jaén, la emisora universitaria que junto con la radio de la Universidad de Almería y también Radius, la radio de la Universidad de Sevilla, organizan e impulsan este programa, ¿verdad? Mujeres 10, en el que entrevistamos a diferentes artistas dentro del panorama andaluz. Y en realidad llegamos a la última posta en ese itinerario que hemos trazado en este programa, además dentro del programa o proyecto Atalaya. Nuestro propósito, lo decía y lo hemos dicho a lo largo de estos 4 programas, con este quinto ya el último, poner en valor el día a día de artistas andaluzas que representan el peso del compromiso y la creatividad femenina en el ámbito del arte dentro de nuestra comunidad andaluza. Han pasado por estos micrófonos, por ejemplo, la cantaora Victoria Romero, la artista de graffiti Icat, la directora y actriz Luisa Medina, además de la escritora y también profesora docente Fanny Rubio. Hoy en compañía de José Antonio Ruiz Eliche en las labores técnicas y Roberto Torres también en su labor de Community Manager, además de María Cañada, que está documentando todo lo que son las instantáneas para que quede inmortalizado todo este encuentro en las ondas y en la radio. Pues en su compañía vamos a entrevistar a un artista que, bueno, se puede decir domina varios ámbitos, domina el arte a diferentes niveles. Hablamos con una fotógrafa singular, Fran Doblas, malagueña de Casarabonela en concreto. Cuando era pequeña, nuestra invitada se traslada a la capital, aunque siempre ha estado muy ligada a su pueblo natal. Desde muy pequeña pintaba de manera autodidacta hasta que, bueno, en un momento dado decide estudiar pintura y más tarde también diseño de moda en la Escuela de Artes y Oficios San Telmo de Málaga. Realiza varias exposiciones e imparte clases a mayores y niños compartiendo sus conocimientos de pintura. Durante 10 años, Fran Doblas se dedica a la artesanía, convirtiéndose en una viajera voraz, como ella misma pues define aquellos años, aquella temporada. Se muda a Granada, a la ciudad de granadina, en el año 2011, donde estudia fotografía artística en la Escuela de Artes de esa localidad. Allí se apasiona por la fotografía hasta el punto de, bueno, pues abandonar casi por completo la pintura, y es entonces cuando se dedica a acercar su mirada a través de la cámara al mundo que la rodea y también expresa así todas sus inquietudes. En diciembre del año 2012, nuestra invitada participa en la exposición colectiva Proyecciones de la Escuela de Artes y Oficios de Granada y realiza varios talleres con fotógrafos como David Jiménez u Óscar Molina. Además, también ese mismo año, 2012, pues crea la marca de moda Pespunteando, una moda sostenible con un claro compromiso con el entorno y con el medio ambiente. Esa actividad sigue desarrollándola en la actualidad, aunque bueno, la combina con el diseño de cartelería para la segunda y también tercera Feria de Artesanía Arte Vivo de Salobreña. Estamos hablando del año 2015 y también del grupo musical Mapa en el año 2017. Además, también trabaja en el diseño corporativo de Blue Swing, escuela de baile, en el año 2018. Fotografía, nuestra invitada Fran Doblas sin descanso durante años, pero no es hasta abril del año 2015, nos retrotraemos de nuevo cuando se decide a exponer individualmente con Silencio Transparente en el Mercado de Arte Libre de Salobreña, y desde ese momento pues sigue dándole al clic, ¿verdad?, ajustando la lente, siendo una fotógrafa, como decíamos, más que peculiar y singular, hasta el día de hoy, como decimos. Fran Doblas, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por aceptar ser una mujer 10. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, pues hemos hecho un recorrido, una semblanza de tu currículum. Hay muchísimo más, por supuesto, y además estamos encantados de tenerte aquí porque vamos a conocer
no solo lo que podrían ser los titulares de esa carrera artística hasta hoy, sino también lo que hay entre líneas, ¿verdad? Vamos a conocer al artista, a Fran Doblas, artista, pero también a Fran Doblas, la persona. Una vida hasta ahora, y supongo que el resto también, y ojalá que sea durante mucho tiempo, una vida dedicada al arte a través de diferentes manifestaciones que, si te parece, vamos a repasar y también vamos a desglosar al detalle en este programa. Antes, sin embargo, me gustaría preguntarte si de alguna forma es esencial para un artista, a fin de visibilizar sus trabajos, lanzarse, digámoslo así, a la carretera. Tú te defines como viajera voraz. ¿Es necesario coger la maleta? Bueno, yo creo que no, igual no tanto físicamente como sí mentalmente. Hay que ser viajera mentalmente, hay que abrir tu mente hacia afuera, aunque hay muchos artistas que también viajan hacia adentro, ¿no? Pero bueno, yo realmente lo que es mi afán de viajar fue más a partir de mi trabajo como artesana, ¿no? Luego, ahora, por ejemplo, estoy bastante tranquila, es raro en mí, pero llevo como 3 años en un sitio, que eso para mí es muy raro porque llevo muchos años cambiando de casa casi cada 6 meses y cambiando de lugar. Pero, y ahora mismo está siendo muy fructífero también artísticamente. O sea que, bueno, no sé si es necesario o no, pero para mí sí es bueno abrir mi mente, viajar con ella. Yo creo que cada artista tiene su forma de llegar, ¿no?, a sus proyectos. Hay quien es hacia adentro, yo soy un poco más hacia afuera, sí. A pesar de ello, Fran, y a pesar de esa proyección nómada a la que tú aludes, tú eres una persona muy vinculada a tus raíces y esencialmente me da la sensación que también familiar, creo, o por el contrario te consideras ciudadana del mundo. Bueno, yo soy muy familiar. Es más, tengo ahora mismo, por ejemplo, que ya incluso soy abuela. O sea que, y eso te cambia por completo la perspectiva de todo. O sea, ser padre te lo cambia, pero ser abuela ya más todavía, ¿no? Porque ellos viven también muy cerquita mía, ¿no? Y la verdad es que para mí es un placer estar con mi niño, ¿no? Entonces, claro, pero sí que es verdad que también me considero una ciudadana del mundo. Tengo las dos cosas y tengo siempre esa inquietud por salir, ¿no? Por ir a otro sitio. Lo que pasa es que, claro, que hay momentos en tu vida en los que tienes que sopesar qué es más importante y qué es lo que más te apetece hacer, en cierto modo, y ahora mismo, por ejemplo, me apetece más estar con la familia. Así que, pero bueno, tengo las dos cosas, soy un poco bipolar en eso. Por un lado quiero salir y por otro lado quiero estar con mi gente. Bueno. ¿Es nieto o nieta? Nieto. ¿Qué le dirías a tu nieto? ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué le dirías cuando tu nieto escuche este podcast en un futuro? Imagínate, podrás saludarlo ahora, pero él lo podrá escuchar en un futuro. ¿Qué le dirías a tu nieto? Mi nieto se llama Yamil, pues que mira, tu abuela está ahí en la radio de Jaén. No, pues nada, que sea una persona que espero que sea una persona que libre como su abuela es, ¿no? Y que intente fomentar la creatividad, que es muy importante. Así que espero que sea así. ¿Qué trabajos, Fran, has realizado dentro del campo de la artesanía y qué intentabas representar con esas obras? Bueno, la artesanía realmente fue una consecuencia de... Yo he hecho muchas cosas en mi vida, entre otras cosas peluquera, y que también para mí es muy artístico. Y digo eso porque yo empecé con la artesanía a partir de que empecé con una cuestión familiar y dejé la peluquería, y entonces yo siempre había pintado, había hecho exposiciones, había dado clases de pintura, ¿no? Todas esas cosas. Y hubo un momento en que decidí dejar la peluquería y decidí estar más tiempo con mi hija, porque la peluquería es un trabajo en el que estás muchísimas horas fuera de casa, y por eso me decidí a hacer la artesanía. Entonces lo que hacía era pintar en diferentes soportes, por ejemplo, sobre tejas, sobre madera,
sobre cartón, yo pintaba, hacía cuadros, por ejemplo, de Sorolla sobre tejas, o salía a hacer fotografías de calles y luego las pintaba en tejas. Y hacía eso, pintaba sobre diferentes soportes. Esa fue la primera parte porque he estado muchos años en la artesanía, y esa ha sido una parte de la que he hecho, pintar sobre diferentes soportes y luego venderlos. Los transformaba en algo útil, o bien un cuelga llaves, o bien un marcapáginas, o bien algo que fuera útil. Y ya está, eso es lo que hacía. Suele ser pregunta, Fran, muy habitual, ¿verdad? Describes estas obras de arte muy propias, ¿verdad? Con cariño, se te ve además el recuerdo más que evidente, más que explícito. Recuerdo haberle hecho esta pregunta a ICAT cuando uno pone tanta pasión, cuando uno pone tanto amor, ¿verdad? Sobre todo cuando son piezas, bueno, primerizas, no en el sentido de que no estén bien ejecutadas, sino en los primeros años en los que tú te dedicas, ¿verdad?, al arte. ¿Cuesta desprenderse de esas obras? ¿Uno las recuerda con especial cariño? ¿En algún momento has pensado, ojalá me hubiera quedado con esta pieza y no la hubiera vendido? Sí, cuesta. Yo pienso que cada pieza que haces es como un poco tu hijito, tu hijita. Entonces cuesta un poco. Yo con la artesanía sí llega un momento en que ya me acostumbré y incluso a mí me resultaba monótono ya, ¿no? Entonces, claro, era más una cuestión de ganarte la vida y poco más, ¿no? Y llegó a ser, ¿no? Al principio sí me costaba más desprenderme de las piezas, pero poco a poco se fue transformando en algo más monótono, que es un problema en mí, porque mi vida, en cuanto entra en la monotonía, yo soy un poco de escapar de eso. Entonces, y por eso quizás viajaba tanto, porque para mí un poco escapar de esa monotonía era buscar otros lugares donde trabajar, ¿no? Y otras cosas que pintar, otras cosas que me inspiraran para poder pintar, ¿no? Así que eso, que sí que cuesta un poco, pero, por ejemplo, ahora lo que es la parte artística, ya sí, de verdad, porque la artesanía para mí es arte, pero es más repetitiva, lo que es la parte artística sí me cuesta bastante. Extenderme mucho, sí. Y yo tengo, por ejemplo, cuadros míos pintados que están en México, por ejemplo, están en Alemania, y me acuerdo de cada cuadro, de cada pintura que he hecho y que he vendido, me acuerdo de cada una. O sea, no tengo... ¿Y todos los cuadros que has hecho tienen nombre? ¿Les pones título? No le pongo título a ninguno. Me cuesta mucho poner título a las cosas, incluso a la fotografía. Me cuesta muchísimo. Cualquier proyecto que hago, fotográfico, porque es verdad que estoy un poco más en eso, me cuesta mucho poner un título, ponerle un nombre. Tengo que pensármelo mucho, hago lluvia de ideas, porque me cuesta expresar un poco. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que te cuesta? ¿Porque la obra sugiere muchas cosas? ¿Porque es imposible casi sintetizar o resumir precisamente toda esa esencia, todo lo que emana del proceso de creación, del resultado? Yo también es porque a mí me cuesta mucho escribir. O sea, yo soy una persona más de hablar y de crear con las manos o con el visor, ¿no? Con la mirada. Me cuesta mucho escribir. Entonces, claro, luego me entra un poco como la cosa de que la gente que no vaya bien con lo que yo quiero expresar. No es fácil, yo creo, poner un título a las cosas. O por lo menos a mí no me lo resulta. Yo sé que hay gente que le cuesta poquísimo, ¿no? Que hace ¡pum! Y al momento le sale. A mí me cuesta un poco. Luego sí estoy contenta con todos los nombres que he puesto a mis proyectos, pero fue un proceso llegar a ese nombre. O sea, que no ha sido espontáneo nunca. Me cuesta un poco. Pues un proceso como el que supongo te llevaría pespunte a pespunte el nombre, ¿verdad?, de esa línea de ropa sostenible, pespunteando. Háblanos un poco sobre ello, sí. Muchas horas pespunteando. Bueno, pues surgió a través de la artesanía. Yo estaba trabajando en los mercados y a través de una amiga, muy amiga mía, montamos las dos una tienda en Granada capital, en el centro, con mis cosas de artesanía y con sus cosas de artesanía, y decidimos unirnos en hacer una línea de ropa. Ahí es donde empezó la semilla de Pespunteando. Ella era más dark que yo era un poco más hippie en aquella época, entonces teníamos como una fusión un poco extraña. Y luego ella dejó eso y yo continué.
Entonces, pespunteando realmente lo que hacemos es reciclaje. Yo lo que hacía era, yo ya centré solamente mi trabajo en eso, y a partir de ahí, en reciclar el pantalón vaquero y transformarlo en falda o en mochila. A partir o bien del mismo pantalón vaquero o bien añadiéndole otras prendas, ¿no? Que las unía y las fusionaba. Eso era al principio. Luego, poco a poco, fue evolucionando y empecé a comprar telas. Pero el boom fuerte lo dio cuando empecé yo a diseñar mis propias telas. Yo empecé a diseñar mis propias telas a partir de mis fotografías y mis pinturas. Y eso fue lo que... Y luego las hacía en una empresa de aquí de Málaga, me las hacían ellos. Y eran tejido 100% nacional, por eso digo que es sostenible, ¿no? Porque era 100% algodón, 100% nacional, con tintas al agua, tintas no tóxicas. Y ese fue el boom de Pespunteando. Ya empecé a salir fuera de Málaga, a vender en Madrid, en Barcelona y la verdad, ha funcionado muy bien durante muchos años. Ha funcionado muy bien. ¿Y tenías tus propios modelos incluso? Quiero decir, gente que... O era un poquito más moda más invisible, moda más underground. Underground, total. Además, yo no tengo dos prendas iguales. O sea, yo yo igual he ido a algunos mercados de artesanía y diseño, ¿no? Ya de diseño en Madrid y yo tenía a lo mejor 150 faldas colgadas y no tenía dos faldas iguales. O sea, que eran diseño, se puede decir, limitadísimo, ¿no? Y exclusivo al máximo. Exclusivo al máximo, sí. Pero es que a mí, es lo que hablamos antes, ¿no? La monotonía. A mí me cuesta mucho. Y yo cuando tengo el vaquero delante, cojo la tijera y no sé lo que va a pasar. Empiezo y ya veremos qué pasa. Entonces, claro, a no ser que haya un encargo específico, ¿no? Que entonces sí me centro en ese encargo, pero en principio voy totalmente a ver qué sale, a crear y ya está. Pero centrándonos, por ejemplo, en ese vaquero, ¿verdad? Al que tú te referías. Hablamos, mejor dicho, de vaqueros ya usados, quizás un vaquero que se ha roto por alguna parte, que estos típicos que recortamos para llevarlos en verano a modo de pantalón corto, era ese tipo de prenda, ¿no? Que parece ser que ya no se va a usar más y se da una segunda vida. Todo usado. Yo todo lo que tenía era usado. Es verdad que hay a veces que normalmente lo compraba porque era complicado encontrar tanta cantidad de vaqueros, ya que te lo donen era complicado. Entonces yo en Humana o en Madre Coraje, yo me acercaba y miraba, ¿no? A ver qué tipo de prendas tenía y, bueno, había veces que me venía con 100 pantalones. O sea, cuando yo llegaba me hacían así. Se ponían súper contentas todas de verme llegar. Porque, claro, yo tenía que... En mayo, en ese momento vivía en Málaga y yo iba a comprar los vaqueros a Granada, a Humana en Granada. Porque como yo empecé pespunteando en Granada, ya me conocían, entonces yo me acercaba hasta Granada y iba cargada hasta Málaga de vaqueros. Y luego, pues, empezaba a crear, depende del pantalón. Cada pantalón me inspira una cosa. Entonces, el bolsillo, no sé, a lo mejor el botón, cualquier cosa que te inspire. O sea, yo en eso no te puedo decir. Es un poco así, un poco a lo loco. Fran, en mis entrevistas a autores, a literatos, siempre suelo lanzarle una pregunta y es si alguna vez se han encontrado a alguno de los personajes que han creado ellos mismos en los textos y se los han encontrado por la calle. La pregunta que yo te haría en este sentido y hablando de Pespunteando es si alguna vez te has encontrado a alguien vistiendo tu moda, una de esas faldas exclusivas, una de esas prendas que tú has creado por la calle, si has visto a alguien vistiendo esa línea de moda. Sí, muchas veces. En Madrid incluso. Me he encontrado gente en Madrid, en el metro de Madrid. Y que me han parado porque me han reconocido. Yo he reconocido la falda, no he dicho nada, porque es verdad que son muy reconocibles, se sabe que en mi moda, ¿no? Es muy complicado que no sepas que es tuya, porque además yo sé cada falda que he hecho, ¿no? Pero aparte de eso, es muy reconocible. Yo cuando lo he visto, a mí se ha acercado alguien a mí, ¿te acuerdas que te compré esta falda? Y yo me da muchísima alegría, porque claro, me ha pasado en Madrid, me ha pasado en Barcelona, me ha pasado en Málaga muchas veces, por supuesto, en Granada. Es más, ahora mismo no estoy trabajando con eso y me siguen enviando mensajes de gente que me compró una falda hace 7 años o 6 años y me comenta que tengo una falda tuya de hace 7 años, me encantaría tener más
y me sigue pasando después de casi 2 años que llevo con Pespunteando un poco aparcada. No digo que esté terminado, pero sí está un poco apartado porque tengo otros proyectos en los que estoy ahora mismo, ¿no? Oye, y esa falda de hace 7 años, una persona te puede escribir para decirte, Fran, todavía me dura después de 7 años o recíclamelo ya reciclado. ¿Es posible reciclarlo reciclado? Se puede, pero normalmente duran. Pero ¿sabes por qué? Porque les gusta tanto la falda que la cuidan mucho. La cuidan. Porque son faldas que tienes que lavar la mano, porque son tintas al agua, tintas que son... que no son esas tintas que tú puedes meter en una lavadora porque si no se te va muy pronto el color. Hay personas que no lo hacen, que directamente la lavan, pero les gusta cuando ya está lavada. Entonces, pero en general todo el mundo me dice, llevo con una falda tuya desde hace 8 años y me la sigo poniendo cada verano o cada invierno y me la sigo poniendo. Nunca nadie me ha dicho, mochilas lo mismo, también hago mochilas. Y la mochila es lo mismo. Cuando ya ven que está demasiado ya destrozada, vienen y me buscan para ver si me pueden comprar otra. Así que bueno, la verdad es que sí. Prendas que no pasan de moda y precisamente sobre eso te voy a preguntar, porque no sé si tú sueles estudiar las tendencias en boga dentro de las diferentes facetas artísticas que desarrollas o te aíslas de esas modas y creas y bueno, ahí está. Yo me aíslo. Yo, tanto en fotografía, bueno, en fotografía sí que es verdad que sí estoy más en el pasado, como la fotografía clásica de los años 40, 50, a mí me apasiona y entonces es verdad que yo, lo que es la fotografía mía diaria de calle que yo hago es muy clásica. Luego mis proyectos no son así, ¿no? Pero sí esa fotografía. Y con la moda me pasa lo mismo. Yo he creado mi línea, mi estilo, y no me he fijado en lo que hay alrededor, ¿no? En la actualidad. La verdad es que no, solo crear y ya. No pienso en lo que hay alrededor. Ahora te voy a plantear un reto iba a decir dentro de unos instantes, te lo voy a matizar casi a modo de escaleta, dentro de una pregunta. Te voy a plantear un reto. Porque esa pregunta previa al reto que te voy a plantear es si existe una relación, bueno, tú has desarrollado y además desarrollas ambas artes, una relación explícita y expresa entre la fotografía y la pintura. Hombre, es una forma, vamos a ver, la luz es una forma de mirar cómo la luz dibuja las cosas, ¿no? Con la fotografía lo expresas de una manera y con la pintura lo expresas de otra, pero vienes a hacer lo mismo. Es más, incluso a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo la pintura que es muy fotográfica, la que parece una fotografía en blanco y negro, ¿no? Trabajando un poco en blanco y negro, cómo repercute las luces sobre los objetos. Y entonces, para mí sí tiene esa conexión. Estás dibujando con la luz. En fotografía dibujas con la luz. Y en la pintura dibujas con un pincel o con un boli o con un lápiz, ¿no? Todo es dibujar luz. Es curioso porque en tu definición, ¿verdad?, de esa relación entre fotografía y pintura, has comentado algo así como mirar cómo la luz dibuja las formas. Es decir, es como si el pintor, es como si en este caso el fotógrafo fuera una especie de medium, fuera una especie de mediador de lo que la luz realmente quiere expresar. La agencialidad la has legado, digamos, o la has delegado a la luz. Entiendo bien, por lo tanto, que el pintor y el fotógrafo sobre todo se guían precisamente por lo que la luz representa o por lo que la luz viene a matizar. Para mí sí, para mí es imprescindible. Y luego está tu ojo, por supuesto, ¿no? El saber ver esa luz, porque claro, todo el mundo ve cómo los objetos están ahí, ¿no? Iluminados de una manera o de otra. Pero el artista yo creo que tiene esa facilidad para ver lo que otras personas no ven, quizás, ¿no? Y llega el reto, Fran, llega el reto. Bueno, vivimos tiempos, ¿verdad? Afortunadamente ya los estamos dejando atrás gradualmente, poquito a poquito, en los que nos ponemos frente a una cámara y nos ponemos elegantes, ¿verdad? De cintura para arriba
y bueno, no sabemos lo que puede haber de cintura para abajo, pero me gustaría, no hace falta que te levantes porque lo tienes justamente detrás en esa pared. Sí. Y el reto que te voy a plantear es, simple y llanamente, si quieres, te vuelves con la silla, no sé si tiene ruedas o si te resulta cómodo, sí. Para que nos definas un poquito qué tienes justamente detrás tuya, porque son fotografías a buen seguro hechas por ti y algún elemental que te traerá algún recuerdo o que representará tu forma de vivir, tu forma de ser, ¿no? Voy a ver. Pues justo ahí, no sé si lo veis bien. Sí. Hay fotografías, son todas mías, la gran mayoría en blanco y negro, porque me gusta mucho el blanco y negro, aunque también uso el color. Y hay mucho de analógico, porque me encanta trabajar el analógico todavía, y incluso hay algunas fotografías, como por ejemplo esa, que está también revelada en analógico. Así que ahí tenéis varios, ahí está mi pueblo, hay un par de fotos de mi pueblo, de Casa Aragonela, está Granada, que para mí ha sido muy importante en mi vida, tanto artísticamente como personalmente. Tenemos Granada. Y luego también hay fotos de viajes míos que yo cuando viajo no siempre llevo una cámara y normalmente no suelo hacer las fotos que todo el mundo hace del típico monumento y esas cosas, sino que me gusta hacer fotos de lo que de lo que la luz me va iluminando. Ahí está. Y hay que puede ser como, no sé si lo veis, no sé si se verá ahí arriba o no. Sí. Que son dos personas paseando en un parque de Londres que realmente les he cortado la cabeza, o sea que, pero es lo que yo quería hacer, o sea que en ese momento era para mí. Muchas veces hago dípticos, varias imágenes que a lo mejor no tienen, parece que no tienen nada que ver, pero pueden contar algo si las unes. Por ejemplo, ahí tú ves que hay una ventana con una cortina arriba justo de la del paseo, ¿no? Del paseo de estos dos. Entonces, para mí siempre esa foto me ha evocado que ellos van son unos enamorados que van hacia una habitación, hacia estar juntos. Entonces, bueno, quizás contar un poco esa historia así. Entonces, bueno. Y luego pues tengo ahí un reciclaje mío, que esa maravilla de espejo que me encontré en la calle y le di una segunda vida también. Qué bonito, qué bonito. Bueno, somos amantes, ¿verdad?, de la radio, de aquello que se escucha, de aquello que se imagina, pero a veces nos apoyamos precisamente en plataformas visuales como la de YouTube y aquellas personas que estén siguiendo este programa precisamente a través de esa plataforma habrán podido ver todo este escenario, casi podríamos decir, de Fran Doblas, y si no, pues así ganamos también seguidores en YouTube, porque el que haya escuchado el programa en radio seguramente se sentirá tentado a ver bueno, pues todo ese escaparate, como decíamos, que nos ha descrito Fran Doblas. A propósito, Fran, los niños y niñas de tu pueblo, ¿verdad?, seguro que nacen casi con una fluidez lingüística tremenda, porque el nombre de Casa Aragonela es casi de trabalenguas, ¿eh? Repetir ese nombre sin equivocarse es, vaya. Es y el nombre es precioso, ¿no? Sí, viene de, bueno... Parece italiano, ¿no? Casa Aragonella. No viene de ahí, no viene de ahí. Viene primero de Roma Castravinaria, Castillo del Vino. Luego pasó por Árabe, que fue casi el último pueblo de la provincia de Málaga que fue conquistado para mí. Pero bueno, nosotros nos dicen moriscos en el pueblo, imagínate. No nos dicen casarabonelenses, nos dicen moriscos. Bueno, también nos dicen casarabonelenses, pero bueno, es así. Ahí pasó a ser Cars Bonaire y al final fluyó en Casa Aragonela. Pero tiene Castravinaria, Cas Bonaire, Casa Aragonela. Bueno, es una barbaridad cómo se nota que eres amante de tu pueblo, es decir, hasta hacer un trazado de la etimología de cuál ha sido la evolución del nombre, ¿no? Es realmente apasionante, Fran. Ha sido un pueblo importante en la provincia en el sentido que tiene el término municipal más muy grandísimo, inmenso, y luego era un paso obligado para ir a Ronda. Tiene dos calzadas romanas que cruzan el pueblo. Entonces, claro,
Por allí pasó Cervantes, cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo que podríamos enviarle este podcast a, no sé si es alcalde o alcaldesa de Casa Rabonela para que te elijan embajadora de esa localidad, ¿no? Es tremendo el acopio de información y además el amor que sientes por tu pueblo. El amor que sientes por tu pueblo, el amor que sientes por la luz, ¿verdad? Hablando de literatura, perdón, hablando de pintura y hablando de fotografía, yo me voy a mi propia pasión, Sí, a la literatura. normal. Y bueno, amor también que sientes por el color, porque el color tiene un peso fundamental también, tanto en la fotografía como en la pintura, ¿verdad? Sí. Es verdad que yo en fotografía tiendo más al blanco y negro, pero también uso mucho el color. Y creo que viviendo donde vivo, en Málaga, es difícil no estar imbuida por el color. Así que, bueno, sí, es muy importante. En pintura, sobre todo, sí fui muy colorista. Digo fui porque es verdad que ya hace mucho que no cojo un pincel. Aunque no sé por qué, hace poco me entró el gusanillo de nuevo, pero hace mucho que no cojo un pincel. Pero sí era muy colorista, con muchísimo color, y mezclaba el color directamente sobre el lienzo. Me gustaba mucho, esa era mi forma de pintar. Y en fotografía tiendo mucho al monocromo, tanto en blanco y negro como en color. Pero en color, sobre todo, tiendo al monocromo. Luego, también me gusta mucho el fotomontaje artístico, el fotomontaje fotográfico. El último proyecto que he hecho ha sido sobre eso. Ha sido un proyecto hecho durante el confinamiento. Luego, si quieres, hablamos sobre él, que creo que es interesante. Sí. Y ahí sí mezclo color y blanco y negro continuamente en las piezas, sí. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer un breve paréntesis. Nuestro técnico, José Antonio Ruiz Eliche, nos pone un indicativo que precisamente pues, define lo que es este programa Mujeres 10, Crearte y Ser, dentro del proyecto Atalaya, hoy con Fran Doblas como invitada. Pues recuperamos el pulso de esta entrevista, de esta tertulia, de esta conversación con nuestra Mujer 10 en esta última posta de Mujeres 10, Crearte y Ser, dentro del proyecto Atalaya. Oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, de la radio de la Universidad de Sevilla y de la radio de la Universidad de Almería, entre otros muchos oyentes, a buen seguro que siguen esta iniciativa. Fran Doblas es nuestra Mujer 10 en esta, como digo, en esta última invitación a conocer, bueno, pues lo que hacen estas mujeres que representan, de alguna forma, ¿verdad?, son epítome de lo que es la cultura y de lo que es el arte en la comunidad andaluza. Fran, antes hablabas de cierta tentación que habías tenido últimamente de volver a coger un pincel, y hablando precisamente de esa fotografía, a mí me encanta cuando un artista de la fotografía define no solo el momento, ¿verdad?, el instante que se enmarca, sino también lo que hay antes y lo que puede venir después. Tú hablabas de dos enamorados que se dirigen probablemente a una habitación para compartir instantes a solas. Y yo, de inmediato, sintiendo esa tentación que tú también sentías por el pincel, he pensado, ¿cómo es la relación de una pintora cuando coge el pincel y de una fotógrafa cuando coge la cámara de fotos? ¿Cómo es esa relación de intimidad cuando uno toca el pincel y cuando alguien toca la fotografía, o mejor dicho, la cámara fotográfica, y le da ese clic, o a la lente? ¿Cómo es ese momento? Para mí la fotografía, por ejemplo, es... Yo, por ejemplo, la gente puede trabajar, por ejemplo, con la cámara y hacerlo sin visor, ¿no? Yo tengo que funcionar, siempre funciono a través del visor. Y enmarcar, ¿no? Enmarcar toda esa historia, ¿no? Que puede estar dentro de lo que es ese marco, o bien también lo que luego puede transmitir al que lo ve, ¿no? Cuando ya está hecha la fotografía. Entonces, para mí es muy íntimo. O sea, para mí yo lo que siento cuando estoy detrás del visor y miro a través de la lente es que me estoy introduciendo en la intimidad de algo o de alguien. Y por eso para mí el visor es tan importante, porque me siento como detrás de la cámara, como que me escondo un poco detrás de esa cámara, ¿no? Para poder meterme en esa intimidad, ¿no? Mientras que el pincel es una cosa que, como estoy en casa, es diferente, porque no tengo esa sensación de voyeur que tengo con la cámara, ¿no? Con la cámara sí tengo más esa sensación de voyeur. Así que no sé si lo he explicado bien o no. A la perfección, y además me lleva a preguntarte otra cosa, porque como quiera que eres creadora de
de prendas absolutamente exclusivas. Yo me pregunto si cuando tú, evidentemente cuando pintas un cuadro, solamente es ese cuadro, ¿no?, al que le dedicas tiempo en el proceso de creación, pero no sé si a la hora de fotografiar eres de las fotógrafas o artistas de la fotografía que bueno, pues le dan a clic para hacer una serie de fotografías y escoger la que más te gusta, o vas a cazar el instante exclusivo. Voy a cazar. Claro. Voy a cazar. Es que depende también muchas veces del momento, ¿no? Hay veces que tienes que disparar un par de veces o 3, pero en general hay veces que voy con la cámara colgada y no hago una sola foto. Buah. O hay veces que hago 4 o hay veces que hago 60. Depende de lo que me encuentre Normalmente cuando vas con la cámara ya de por sí miras de otra manera. Por lo menos a mí me pasa. Yo voy con la cámara y miro de otra manera. Ya no miro igual que cuando no voy con la cámara. Aún así, siempre tienes un poco el clic en la cabeza. Lo que pasa es que yo intento ser práctica y digo, no llevo la cámara, no mires. Porque si no te vas a poner los dientes largos. Entonces, cuando voy con la cámara, sí voy con no sé por qué, me hace la cabeza clic y mi mirada cambia. Y ya empiezo a ver cómo esa luz va dibujando, ¿no? Entonces, ya mi mirada cambia. Y sí soy lo que tú has dicho, soy del instante. En ese tipo de fotografía, ¿eh? Porque luego tengo mi otra vertiente fotográfica que sí son proyectos y que ya es algo más elaborado, ¿no? Pero lo que es mi fotografía diaria, que yo con mi cámara colgada, esa es el instante, sí. Fran, hablas de días, digamos, trayectos en los cuales tú, con tu cámara fotográfica, al final regresas a casa y no has sacado ni una foto. Eso depende porque tú has dicho, bueno, no encuentro nada que realmente, infiero, que realmente te llame la atención. No encuentras ese instante que tú quieres captar. ¿Eso depende precisamente del entorno o depende precisamente también del estado de ánimo de la persona? Yo creo de las dos cosas, depende del momento. Hay veces que es una que no está inspirada y no lo ve, porque lo que hablamos antes, ¿no? Que hay que saber mirar también. Y hay veces que no te sale saber mirar, o sea, encontrar eso, ¿no? No es fácil. Y también muchas veces que el entorno no te motiva, por lo que sea. Yo creo que pueden ser las dos cosas. Depende del día, incluso algunas veces las dos cosas, ¿no? Que no te motiva el entorno y además tú no estás mirando, no estás inspirada, ¿no? Pero bueno, hablas de ese visor, ¿verdad?, que para ti es fundamental, de igual forma que, por ejemplo, y discúlpame que personalice, para mí los auriculares en radio son fundamentales, pero de alguna forma tú dices, enmarcas, estudias, te sumerges en esa realidad a través de ese visor, pero yo me pregunto, la esencia, lo importante de una fotografía, ¿es siempre lo que aparece en el enmarque o también aquello que aparece fuera de plano? También aquello que se sugiere pero que no aparece. Lo más importante es lo que se sugiere, creo yo. Por lo menos para mí. Hay fotografías que pueden ser desenfocadas por completo y te sugieren muchísimo. O por ejemplo, esa fotografía que hemos hablado de los supuestos dos amantes, ¿no? Que no sabemos lo que eran realmente. El cortarles la cabeza o no, por ejemplo, o muchas veces dice mucho más lo que no pones en la foto que lo que pones. Yo, por ejemplo, no sé, esas fotografías tan nítidas, tan exageradamente nítidas, ¿no? Que se hace mucho ahora, ¿no? Que todo está totalmente enfocado hasta el final. No es mi tipo de fotografía. Yo juego mucho con los desenfoques, juego mucho con los claroscuros, con lo que no sale el negativo, ¿no? Lo que es el negativo, el positivo. Para mí es muy importante lo que está fuera de lo que es el encuadre, ¿no? De la foto. Y me atrevo a preguntarte de nuevo, porque si eres caza instantes, si son instantes exclusivos, infiero, y a lo mejor me equivoco, que eres artista de la fotografía que posproduce poco, es decir, porque quizás no te guste trabajar sobre aquello que ya se captó en su momento y que a lo mejor pierde, ¿no?, esencia si lo tratas a posteriori. Como yo estudié con la fotografía analógica, yo lo que estudié es fotografía analógica, entonces tiendo a revelar la foto, a editarla desde el punto de vista analógico. Entonces sí, pues lo que tocas cuando haces analógico, el contraste, ¿no? La iluminación, el contraste, que es lo que tocas cuando haces analógico. O sea, es lo que yo suelo tocar muy poquito.
Y suelo intentar no volver a reencuadrar. O sea, lo que yo ya he hecho a través del visor es lo que quiero que se quede en la foto. Hay veces que sí reencuadra mínimamente, pero la mayor parte, yo te diría que el 90% de la fotografía, 95%, no vuelvo a reencuadrar. El encuadre que hice con la mirada es el que creo que aunque también te digo una cosa, que eso lo decía mi profesor de la Escuela de Arte, que cuando sales con la cámara y el carrete, ¿no? Con las fotos, si sales con 36 fotos de carrete, por ejemplo, vamos a poner, ya poniendo mucho, porque yo tengo una cámara del año 50, ¿no? Una Yashica, que es de medio formato, que te trae 12 fotos, 12. Te lo tienes que pensar mucho. Te lo tienes que pensar mucho, tienes que ser muy rápido. Entonces, siempre te dice, pues si llevas 12 fotos, sabes que como mucho una va a ser buena. Las demás a lo mejor son... Y posiblemente la que tú creías que era buena no lo es. Es otra que pensé, ¿no? Entonces... Yo también, por ejemplo, sí, trabajo mucho más ahora mismo con digital que con analógico, pero sigo trabajando con analógico. Pero yo no suelo mirar la pantalla. No suelo, o sea, como estoy acostumbrada a disparar en analógico y me gusta mucho esa sorpresa, ¿no? De después ponerme delante del ordenador y ver qué tengo, más que mirarla en la cámara. Así que no suelo mirar la cámara. Oye, no sé si en Málaga también existe ese doble sentido cuando a alguien se le dice, esta persona tiene carrete, ¿eh? Yo tengo mucho. Sí, pero ¿tú te lo tomas a buenas o...? Porque carretes tienes, ¿eh? Sí. Hablo mucho. No, pero quiero decir, carretes de fotografía. Vale. Por eso te hablaba del doble sentido, efectivamente. Tengo las dos cosas. Tengo carrete y tengo carretes todavía. Bueno, esta es una de esas entrevistas, ¿verdad?, que uno disfruta muchísimo, los oyentes también, a buen seguro, que a uno no le gustaría terminar en absoluto, se van consumiendo los minutos, pero me gustaría preguntarte, y esta vez nuevamente, y no es ni muchísimo menos proclividad narcisista por mi parte, pero lo extrapolo a mi ámbito de trabajo. Yo cuando... Bueno, pues leo libros, no suelo leer fluidamente porque por defecto profesional siempre voy analizando los párrafos, etcétera, vuelvo para atrás, para adelante. Y yo quiero esto extrapolarlo a tu día a día, porque a buen seguro, yo no sé si tú eres capaz de mirar la vida, el día a día, cuando paseas por la calle, y aunque no lleves la cámara de fotos, no sé si logras ver la vida de forma fluida o te paras, de repente te quedas como suspendida en la nada pensando en hay que ver qué fotografía podría sacar, incluso no mirando a través de un objetivo. Tú ralentizas los instantes, te recreas en cada uno. Cuando hablas con tus amigos, por ejemplo, te quedas en las nubes pensando cómo podría ser el enmarcar ese instante. Sí, yo creo que eso es una cosa que tenemos todos los fotógrafos, que ya continuamente miramos de esa manera, estamos siempre con la cámara aquí. Entonces, sí, creo que es una cosa común en todos los fotógrafos. Lo hablas con muchos fotógrafos, todos te dicen lo mismo. Estamos siempre haciendo fotos, aunque no llevemos la cámara. Estamos siempre parando el instante, intentando parar el instante, ¿no? Así que sí, que te digo sí rotundamente. No, por lo tanto, se puede decir, ¿verdad? Y estoy recordando... bueno, pues algunas de las teorías de Roland Barthes, se puede decir que básicamente tenéis la fórmula para ser eternos, ¿no? Porque si paráis constantemente el instante, pues eso, la eternidad, ¿no? Ojalá sea así, sí. Bueno, yo por mí encantada de seguir con esa... Fran, ¿qué es un silencio transparente? Bueno, silencio transparente para mí en ese momento, que fue mi primera exposición fotográfica que hice en Salobreña. Yo vivía en Salobreña en esa época y para mí era un placer ver el atardecer en el mar todos los días. Ese silencio, ¿no? Justo cuando se posa Entonces tenía fotografías de cada día, de ese atardecer, de esos atardeceres de cada día, ¿no? Y en eso consistía la exposición. Y ese silencio, a mí me evocaba ese silencio transparente, ¿no? Esas fotografías. Por eso te comenté que me costaba mucho poner títulos, ¿no? Y ese fue uno de los que estuve ahí sopesando, ¿no? Pero creo que acerté. Es una bellísima sinestesia, sin lugar a dudas. O sea, el título es una belleza. Mucho más claro, más directo, es ese otro título, esa otra exposición,
fetiche. Bueno, Roberto Torres, ¿verdad?, en la composición de todo lo que ha sido la preparación de la promoción de esta entrevista, y un servidor. La hemos podido ver en el dossier, hemos podido ver algunas fotografías, una belleza impresionante. Ya digo que es un título muy directo y supongo que los oyentes pueden inferir de qué se trata, pero ¿nos puedes contar un poquito más? Sí, ese sí fue de los pocos títulos que hice fetiche, lo tenía clarísimo. Bueno, pues son unas fotografías que hice a una amiga mía que me ofreció la oportunidad porque ella era ama, estaba en esta historia del sadomasoquismo, ¿no? Y ella era ama y tenía un esclavo, entonces me ofreció la oportunidad de asistir con mi cámara porque querían un voyeur, querían alguien que estuviera ahí. Hacer fotos mientras que ellos estaban, y ellos sobre todo se dedicaban a lo que era el fetichismo de pies y el bondage, es lo que hacían sobre todo. Entonces yo estuve allí sin saber ni idea de lo que me iba a encontrar. Sí había hablado mucho con ella de su experiencia, ¿no? Pero nunca había estado en una situación como esa. Y yo cargada con 2 cámaras analógicas y una digital y a ver qué pasaba. Y allí fui y la verdad es que yo pensaba que me iba a sentir incómoda, no me sentí incómoda en ningún momento porque estaba escondida detrás de esa cámara y veía a través de ese visor esos encuadres, esas escenas y la verdad es que fue una experiencia muy buena. Luego, muchos años, he estado muchísimos años con esas fotos ahí guardadas, sabiendo que iban a hacer una exposición y después de muchísimos años pude hacer la exposición hace 4, como yo quería, esa exposición que fuera de una forma específica. Para mí es muy importante que los proyectos la forma de exponerlos es muy importante para que el conjunto de lo que tú quieres expresar la gente lo entienda. Entonces, en Fetiche, por ejemplo, tú cuando entrabas a la exposición parecía que entrabas a una habitación en la que podías estar con ellos, ¿no? Con ellos 2. Supongo que esto es consagración plena de lo que tú habías comentado antes, es decir, a través de un visor, sumergirte en la intimidad, bucear en ella. Hablabas de bueno, esa idea que tú tenías al principio antes de enfrentarte a esa situación, quizás previendo que podía ser una situación incómoda, y me pregunto si en algún instante a lo largo de tu carrera profesional has notado que la cámara temblaba, es decir, por alguna circunstancia, miedo, emoción, no lo sé, nerviosismo. Bueno, cuando haces fotografía en la calle, que no tiene ya nada que ver con los proyectos artísticos, y a mí me encanta fotografiar a la gente en la calle, cada vez más difícil, ¿no? Porque antes, no sé, en los años 40, 50, la gente casi que estaba predispuesta, ¿no?, a que te hicieran fotos en la calle, era muy complicado. Y es verdad que hay situaciones, yo recuerdo que estuve donde fue en Amberes haciendo fotografía, había un barrio lleno de judíos ortodoxos y como que ahí pensé, madre, estoy haciendo fotos a esta gente y ellos esos son súper anti-fotografía. Y es verdad que muchas de esas fotos las hice sin mirar por el visor. Sí, fue un poco escondida, pero quería hacer la foto. Entonces, ahí sí me tembló un poco el pulso, la verdad. Ahí sí me tembló un poco. Es más, tengo muchas fotografías en las que me pillan los que estoy fotografiando, y me gusta que me pillen incluso. O sea, tengo muchas fotografías, tengo una serie de fotografías en la calle que se llaman miradas que matan. Porque me pillan y me miran de muy buena manera. Pero bueno, en general les suelo preguntar, ¿quieres que la borre? Le enseño la foto y como les suelo caer bien, me dejan que la tenga. Entonces, en general nadie me ha dicho que la borre, pero sí que tengo. Bueno, es deferencia por tu parte como artista, porque de inmediato te iba a preguntar si también te preparabas físicamente para salir corriendo, ¿no? Como paparazzi. No, yo procuro, pero yo pienso que tu imagen es tu imagen y hoy en día está súper marcado eso, y yo entiendo que si yo he hecho una foto a escondidas y me has pillado, que menos que preguntarte si estás de acuerdo. Pienso que... Pues Fran, estamos llegando al final casi de este revelado, ¿verdad?, que tanto estamos disfrutando en tu compañía, en este proyecto Mujeres 10,
Crearte y Ser dentro de también el proyecto Atalaya, en el que trabajamos varias universidades en red, oyentes de la radio de la Universidad de Sevilla, oyentes de la radio de la Universidad de Huelva, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén y oyentes también de otras radios universitarias y, por supuesto, dentro del panorama nacional. Tú lo adelantabas antes y como quiera que estamos llegando al final, lamentablemente, pues me gustaría que nos comentases algo de esto, ¿verdad?, que tú hiciste durante el confinamiento, en esa proclividad a desaparecer dentro de ti, un proyecto que se titulaba Escapar hacia adentro, un proyecto en redes sociales. No sé si sigue en funcionamiento, si bueno, ya... El proyecto consistía en que durante la época del confinamiento total, cuando estábamos todos encerrados en casa, la persona que quisiera me enviara un selfie hecho por un autorretrato, pero con el móvil o con su cámara, me daba igual, pero sí un autorretrato. Y yo les mandaba un cuestionario que ellos tenían que contestar durante el confinamiento, no fuera del confinamiento. A partir de ese selfie y ese cuestionario, yo hacía un collage fotográfico con todo lo que me contaban y con ese selfie, a partir de ese selfie. Hice una exposición, ¿cuándo fue? En enero de este año, se pudo exponer. Eran 13 collages, incluido uno mío, que fue casi el que más me costó, pero bueno. Es difícil autoanalizarse una misma. y iba todos los collages con el selfie, ¿no?, también en la exposición y con una selección de respuestas. Y también era curioso porque puse todas las preguntas, ¿no?, y mucha gente que venía a la exposición se llevaba las preguntas para hacerlas en su casa. Así que era curioso. Pero bueno, todo eso es muy cambiante porque si te das cuenta, en el momento en que pasas el confinamiento ya esas respuestas no van a ser las mismas. Ni ese selfie va a ser el mismo. Entonces esa era la historia, ¿no?, de esa... Y se llama Escapar hacia adentro, perdón, porque con el selfie normalmente lo que queremos es escapar hacia afuera, es hacernos algo, aparentar que estamos bien, y con el cuestionario lo que hacemos es lo contrario, ¿no?, ir hacia adentro. Entonces esa era la dicotomía, de escapar hacia adentro. Por lo tanto, el input visual era solamente el selfie y lo que aparecía en ese collage era el selfie juntamente con las preguntas y las respuestas. Con lo que a mí me sugerían esa respuesta a esas preguntas. Sí. Bueno, pues te vamos a pedir para terminar, Fran, que cojas tu cámara de fotos imaginaria, si es que no la tienes cerca. No la tengo cerca ahora mismo. Bien, pues coge una imaginaria. ¿Cómo era la marca? No la recuerdo. ¿Yasila era? Yasika. Yasika, perfecto. Yasika, de los años 50 has dicho, ¿verdad? Sí, es una japonesa. Pues cojamos esa Yasika, ¿verdad? Y bueno, ya que hemos hablado sobre la pandemia, que todavía la estamos, pues sufriendo, ¿verdad? Ojalá que salgamos de ella cuanto antes. Y como quiera que la fotografía, a buen seguro, y yo creo que tú piensas así, es capaz de transformar la realidad, ¿cuál sería ese encuadre que tú elegirías para plasmar un mañana de esperanza y suplantar esos momentos que hemos vivido y vivimos a causa de la pandemia? Coge esa cámara, tu Yasika, y encuadra y a ver qué foto sale para esa esperanza. Para mí la foto sería un espacio al aire libre lleno de personas, lleno de gente cerquita, muy cerquita. Y esperanzados, ¿no? Y felices. Eso es lo que creo que muchos hemos echado de menos, ¿no? El contacto físico, el poder abrazar y estar con otras personas, ¿no? Y para mí esa sería la foto, un espacio lleno de gente unida. Bueno, pues desde luego, Fran, no es por comparar con otras entrevistas, pero sí es cierto que uno cuando ya lleva bastante tiempo en estas lides de las ondas puede expresar, y además lo expreso claramente, que algunas entrevistas te llegan al corazón, que en algunas entrevistas uno se siente muy cómodo y que esta ha sido una de ellas, sin lugar a dudas. Qué colofón, ¿verdad?, para este proyecto Mujeres 10 estar a tu lado. Fran,
aunque haya sido a través de un encuadre, ¿verdad? De un encuadre, en este caso en movimiento. Y voy a hacer repaso, ¿verdad? Como suele ser el caso, ya a modo de síntesis, de, bueno, algunos titulares de todo lo que nos has comentado. Fran Doblas, nuestra invitada en Mujeres 10, alguien a quien le gusta viajar mentalmente, a quien le gusta proyectar hacia afuera. Nuestra invitada se define como familiar, ¿verdad? Disfrutando ahora además del hecho de que ya es abuela de Yamil, ¿verdad? De ese nieto que dentro de unos años pues escuchará este podcast y escuchará a su abuela decirle, a Fran Doblas decirle, que sobre todo en este mundo, en esta vida, lo que se debe buscar es ser una persona libre y, por supuesto, fomentar la creatividad. Fran Doblas, una artista que, bueno, en su día fue peluquera. Ella también destaca y subraya que, bueno, la peluquería es todo un arte, sin lugar a dudas. Y de ahí, bueno, pues al dedicarse a su hija, al pasar más tiempo en casa, se enganchó, entre comillas, a lo que es la artesanía. Hacía trabajos en teja, en madera, en cartón, por ejemplo, Sorolla, nada más y nada menos que en teja, ¿no? Y además cuelga llaves, marca páginas y un largo etcétera. Un artista a quien, sin lugar a dudas, le cuesta desprenderse de esas piezas, ¿no? Que llevan un proceso creativo de mucha pasión, de mucho amor. Alguien que también se define como persona absolutamente contraria a la monotonía. Le gusta cambiar de sitio, bueno, pues viajar de un lugar a otro. Y un artista, además, que sabe a ciencia cierta que sus obras también viajan por el mundo. Ha destacado que bueno, algunos de sus cuadros han llegado incluso a México o a Alemania. A Fran Doblas, que le cuesta mucho poner un título a sus obras porque afirma que es una persona más de hablar, más de crear que de escribir. Comentándonos acerca de esa línea, ¿verdad?, sostenible de moda, Pespunteando, nos habló sobre ese reciclaje de prendas, 100% algodón, 100% nacional. Y además de espaldas a lo que son las tendencias en boga, se aísla totalmente de esas modas. Como fotógrafa, bueno, pues define su fotografía como cercana a la de los años 40, más analógica, y destacando las relaciones entre fotografía y pintura, pues enuncia algunas de ellas, las principales, pues por ejemplo la luz, ¿no? Ella dijo que tanto la fotografía como la pintura son formas de mirar cómo la luz dibuja precisamente las formas. Nos habló también sobre su pueblo, ¿verdad? Hizo una disertación, se puede decir, sobre esa etimología de Casarabonela, y nos habló un poquito también sobre la historia y sobre, bueno, pues las gentes de ese pueblo de Málaga. A propósito, hablando de Málaga y preguntada por el color, por la importancia del color en fotografía y en pintura, ella dijo que es dificilísimo no estar imbuida por el color y por la luz viviendo precisamente en Málaga. Como fotógrafa, afirma que funciona a través del visor, que tiene la necesidad de enmarcar la historia y además establecer relación íntima con aquello que enmarca, sumergiéndose en la intimidad de algo o de alguien. También dijo que, y es una frase preciosa, ¿verdad?, cuando un artista, en su caso, cuando Fran Doblas va con la cámara, ella mira de otra manera. Y hablando sobre el enmarque, hablando sobre aquello que queda pues dentro del marco, dentro del plano, y aquello que queda fuera, nuestra invitada afirma que lo más importante, desde luego, es aquello que se sugiere, no lo que se pone en la fotografía. Y también, bueno, pues destacó que en su trabajo en fotografía, pues las características principales están muy relacionadas con los claroscuros o con los desenfoques. Bien, y por destacar alguna otra cuestión más, alguien que afirma no tener, bueno, pues predisposición a crear o a escribir títulos, de esa mente, de la mente de Fran Doblas, surgió un título tan bonito, tan sugerente como el de Silencio Transparente, una persona apasionada, ¿verdad?, diariamente viendo el atardecer en la playa de Salobreña. Y también destacó, y con esto estamos finalizando, destacó que la forma de exponer es sumamente importante, de igual forma que para un investigador la divulgación científica lo es,
para llegar a la sociedad, pues para un artista esa forma de exponer, y destacaba la exposición Fetiche, es esencial a la hora de expresar con plenitud. Le encanta fotografiar a la gente que encuentra por la calle. De hecho, esa exposición Miradas que matan, un título también más que sugerente. Y como propuesta para bueno, pues una esperanza de futuro, ella sugiere con su cámara imaginaria, con su Yasica, propone una foto en un espacio libre y, bueno, ese espacio lleno de gente esperanzada, cito literalmente, y feliz sobre todo. Fran Doblas, ha sido un verdadero placer. Esta, sin lugar a dudas, será una instantánea que quedará para siempre dentro de la iniciativa Mujeres 10. Un fuerte abrazo, espero que hayas estado cómoda y nada, muchísima suerte con tus proyectos y de nuevo gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, un placer inmenso, ha sido una maravilla, le he estado súper a gusto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Saludos, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, de la radio de la Universidad de Almería y de la radio de la Universidad de Sevilla, y oyentes, ¿verdad?, en general, genéricos. Gracias por seguir esta iniciativa Mujeres 10, Crearte y Ser. Mujeres 10, Crearte y Ser. Uniradio Jaén, en colaboración con la radio de la Universidad de Sevilla y la radio de la Universidad de Almería. Proyecto Atalaya. Dirige Julio Ángel Olivares Merino.